El título Takopi no Gensai, que podríamos traducir literalmente como el crimen presente de Takopi o la culpa actual de Takopi, despliega desde su misma enunciación una tensión ineludible, confronta al espectador con la urgencia de un acto aún no resuelto y con la sombra de una culpa inmanente. Bajo su apariencia sintáctica sobria, este fragmento abre un quiebre entre palabra y subtexto, como una fisura en el tiempo narrativo donde conviven lo inmediato y lo oculto. A lo largo de este análisis de tono oscuro, melancólico e introspectivo, de evocaciones cinematográficas, explorando su dimensión literal y simbólica, su carga emocional, su enlace con los ejes temáticos del anime, la geografía mental de sus personajes, los recursos de puesta en escena imaginaria y las resonancias culturales y filosóficas que le confieren hondura. Dimensión literal y simbólica. En su nivel más obvio, Takopi no Gensai articula tres elementos: el nombre propio Takopi, la partícula posesiva no, y el sustantivo Gensai, compuesto por los caracteres, acto presente, y, culpa, crimen. Literalmente, el subtítulo indica que Takopi alienígena de sonrisa perpetua y muletilla pi portará sobre sus hombros una culpa o un crimen que se ubica en el ahora, un hecho que no es ni remoto ni futuro, sino inminente y latente. Ese matiz de presente perpetuo implanta ya una disonancia, la disposición a encarar las consecuencias de un acto sin permitir la tregua del tiempo. Simultáneamente, en el plano simbólico, la palabra Gensai abre dos vías interpretativas. Por un lado, evoca la idea de culpa inherente, esa mancha interior que no puede eximirse en un mero ajuste de cuentas. Por otro, sugiere un acto fundacional, un crimen sacrosanto que define la identidad de Takopi y marca el pulso dramático del relato. La ambigüedad entre culpa y crimen amplifica la potencia metafórica, convirtiendo el subtítulo en un oráculo que presagia un sacrificio o un error irreversible. Carga emocional y resonancia del desasosiego. El término Gensai activa en el espectador ecos de culpa colectiva y responsabilidad última, cuestionando no solo las acciones de Takopi sino también la complicidad de quienes observan. Se genera así un efecto espejo: al juzgar la culpa de Takopi, nos forzamos a mirar nuestras propias faltas. El uso de la forma posesiva, de Takopi, focaliza la empatía en un solo ente, pero simultáneamente proyecta la resonancia sobre cada conciencia que asista a la historia. La melancolía brota de la concatenación de conceptos opuestos, la ternura intrínseca de Takopi, criatura de diseño ingenuo, contra el peso violento del sustantivo crimen. Esa disonancia emocional crispa el ánimo. No se trata de un drama heroico ni de un relato de villanía manifiesta, sino de la confrontación íntima entre bondad infantil y fractura moral. Ese matiz genera un desasosiego que no se alivia con respuestas sencillas, pues la pregunta que ha hecho o hará Takopi permanece flotando, incitándonos a investigar el culpable presente. Imagine un primer plano fijo en el rostro de Takopi. Sus ojos inocentes se reflejan en una luz fría, mientras el título Takopi no Gensai surge en el margen inferior con tipografía temblorosa. Al fondo, un murmullo de cuerdas graves va prendiendo intensidad, mezclado con un leve crujido, como si el tiempo mismo se resquebrajara en ese instante. La conexión con trauma, redención y existencialismo. Takopi no Gensai despliega un triángulo temático donde el trauma, la herida de Shizuka y otros personajes, la redención, la misión de Takopi de enmendar lo sucedido, y el existencialismo, la libertad de elegir frente a la carga moral, se entrelazan. Takopi no Gensai encarna ese cruce de ejes. Trauma, el subtítulo señala la huella indeleble del pasado en el presente. El crimen no es un episodio aislado, sino una grieta que atraviesa la continuidad de la historia, afectando a todos los niveles narrativos. Redención, implícita en la palabra Gensai está la idea de afrontar la culpa, de pagar por el error. La posibilidad de expiación se convierte en motor dramático. ¿Podrá Takopi redimirse o estará condenado a revivir su crimen presente? Existencialismo, al centrarse en un acto actual, el título invoca la responsabilidad absoluta del ser eco de Sartre. Takopi no es víctima de un destino ajeno, sino autor de su propia caída o salvación, y cada decisión refuerza o socava esa libertad radical. De este modo, el título sirve de nodo interpretativo. A través de él, entendemos que el camino de la serie transita la rectificación del trauma con la fuerza de la voluntad, pero también con el peso insoportable de la culpa existencial. Estado mental de los personajes implicados.
En el epicentro de Takopi no Gensai descansa la psique fragmentada de Takopi. Aunque su apariencia y muletilla pi sugieran ligereza y jovialidad, su mente alberga contradicciones clave. Inocencia vs culpa, la naturaleza originalmente pura de Takopi se ve corrompida por un acto que no encaja en su manual de repartir felicidad. Esa disonancia crea una tensión interna comparable al monstruo romántico, bondad forzada a reconocer su lado oscuro. Deseo de reparación vs miedo al fracaso, por cada paso hacia la redención, surge el pánico de agrandar la herida. Esa dualidad psicológica recuerda al héroe trágico shakespeariano, atrapado entre el orgullo y la debilidad. Soledad cósmica, pese a los lazos que forja con los humanos, Takopi es un viajero solitario, marcado por la distancia sideral. Su crimen presente trasciende lo personal y toca lo universal, la fragilidad de cualquier vínculo puede devenir en pecado. Del otro lado, Shizuka y los personajes secundarios sufren un trauma vicario, al verse envueltos en la culpa de Takopi, confrontan sus propias sombras. El subtítulo, por tanto, se convierte en mantra colectivo que reverbera en cada conciencia, penetrando sus miedos más recónditos. Visualicemos un montaje paralelo, plano detalle de Takopi con la cara partida por la culpa, luego un primer plano de Shizuka con lágrimas a punto de caer, alternando a ritmo creciente. Plano secuencia imaginario en el que la cámara avanza por un pasillo sombrío, crosscut entre la caída de Shizuka y el rostro petrificado de Takopi, mientras las palabras no Gensai emergen en una disonancia sonora, ruido blanco. El concepto de culpa presente remite a la teoría del pecado original en la tradición cristiana, donde la mancha original permanece latente hasta redimirse. También dialoga con la noción budista de karma, en la que las acciones generan consecuencias que se manifiestan en el ahora. En la literatura, evoca el monólogo interior de Dostoyevsky, por ejemplo, en Crimen y Castigo, donde la psicología del culpable se convierte en el verdadero escenario dramático. Filosóficamente, el subtítulo alude a la idea de eterno retorno propuesta por Nietzsche. El crimen de Takopi se repite en cada instante presente, y la única salida es asumirlo conscientemente. Culturalmente, la estética kawaii de su diseño contrasta con la idea de crimen, resignificando la ternura como vehículo de tragedia, un recurso muy presente en el cine de animación de Satoshi Kon, donde lo cotidiano alberga un reverso oscuro. Conclusión. Takopi no Gensai funciona como clave de bóveda sobre la que gravita todo el universo narrativo de la serie, un título que aspira a condensar el trauma, la culpa y la posibilidad de redención en un presente inexorable. Literalmente, anuncia un crimen que involucra a un personaje cuya esencia es la alegría, simbólicamente, tensa el hilo entre inocencia y pecado, forzando al espectador a confrontar su propia sombra. Su resonancia emocional es profunda, despierta empatía y desasosiego, pues cada uno de nosotros lleva en el presente la carga de acciones pasadas. Articula, además, los temas principales de trauma, redención y existencialismo, al proponer que la verdadera batalla no está en cambiar la historia, sino en asumirla con responsabilidad absoluta. La psicología de Takopi y de quienes lo rodean refleja contradicciones tan antiguas como el mito de Prometeo, la osadía de dar vida y la condena de sufrir por esa misma acción. Los recursos cinematográficos imaginarios desde la tipografía que sangra hasta los planos secuencia oníricos otorgan un pulso visual a esa tensión, mientras las influencias culturales y filosóficas refuerzan el trasfondo de culpa cósmica y posibilidad de expiación. En última instancia, cada vez que el título emerge en la penumbra, Takopi no Gensai nos desafía a preguntarnos, ¿qué crimen presente llevamos sobre nosotros? ¿Y cómo afrontaremos la expiación cuando el tiempo se nos vuelque en contra? No te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete ahora mismo para no perderte futuros desgloses de anime que te harán cuestionar cada fotograma, dale un me gusta si te gustó este video y déjame un comentario contándome cuál fue tu momento favorito del anime. Activa la campanita para que YouTube te avise tan pronto suba el próximo contenido, y comparte este video con esa persona que ama las historias profundas. Gracias por acompañarme hasta el final, nos vemos en el siguiente video.